Hola, buenos días compañeros, doctora Araceli, doctora Ludivina, doctor Alejandro. Les mando un saludo desde aquí, en la Ciudad de México, en el Inter, antes de viajar al segundo Congreso Internacional de Pueblos Indígenas en América Latina, donde estaré participando en una mesa en donde podré presentar algunos avances de esta investigación con la que estoy ingresando a este posgrado. Y bueno, agradecerles la oportunidad a ustedes y a mis compañeros de presentarles algunos pormenores o en términos muy generales de qué va la investigación que pretendo comenzar en este centro de investigaciones. Eh, bueno, en la primera lámina podemos ver el título de mi tesis. Es un título súper general, pero que tiene, me parece, algunos de los elementos y las categorías que integrarían o que se presuponen en esta investigación, ¿no? El título es Etnicidad, mestizaje y desmesura, procesos de apropiación, producción y difusión musical entre jóvenes indígenas de América Latina en el siglo XXI. Eh, Etnicidad, mestizaje y desmesura me parece que son tres conceptos que todavía están a discusión, muy gelatinosos en su trabajo, sobre todo en términos de que lo que intento englobar en general es la idea de la apropiación y resignificación de música, pero también la construcción de identidades juveniles a partir del concepto de desmesura que tiene que ver no tanto, bueno, tiene que ver con la ibris, que no tanto tiene que ver con la fusión de elementos y prácticas discretas como sostendría García Canclini, sino con esta habilidad del sujeto para traspasar límites que parecen inconmensurables, ¿no? Determinaciones estructurales, representaciones sociales y construcciones, digamos, dominantes sobre la identidad propia. Entonces, eh, el concepto de desmesura justo viene de la idea de ibris, que han trabajado tanto Homi Bhabha como Bolívar Echeverría en estos términos, como ibris, como desmesura, como transgresión de límites o de determinaciones históricas que parecen dictadas como por el destino y que en realidad dependen de el grado en que los sujetos a través de sus prácticas pueden atravesar, ¿no? Un poquito en términos de sostener la autonomía, digamos, del sujeto, en este caso el sujeto joven, justo a través de procesos de apropiación, producción y difusión musical que tiene que ver no solamente como con la idea de la fusión musical, sino con el proceso que implica desarrollar estas músicas, difundirlas, trabajarlas, componerlas y sobre todo insertarlas en circuitos y espacios en que se difunden, ya sea institucionales, ya sean independientes, ya sean incluso comerciales. También el otro elemento son los jóvenes indígenas de América Latina, eh, que bueno, sería también entrar a problematizar esta categoría de juventud y también la categoría de juventud indígena en la medida en que no necesariamente es un dato etario, sino que es una construcción, digamos, social reciente al interior de los pueblos y comunidades y también muy relacionado como con el sujeto joven urbano que proviene de un pueblo, una comunidad, pero que en la ciudad adquiere como esta categorización como joven. Y bueno, América Latina sé que es muy amplio, pero digamos que por algunas experiencias que he tenido trabajando con el tema, empezamos a notar la presencia de estos procesos en diversos países que me parece contextualizan casos concretos. O sea, si bien mis casos concretos van a ser situados en el sureste mexicano o en algunas demarcaciones nacionales, me parece que responde a un contexto, digamos, global, regional, que, bueno, nos da otras directrices para pensar el tema. América Latina en el siglo XXI, bueno, pues eso me parece que denota
carácter contemporáneo de esta investigación. En la siguiente lámina, bueno, el planteamiento. Me parece que ya hablé como bastante del planteamiento, sin embargo lo leemos, ¿no? Delimitación del fenómeno a estudiar es prácticas y procesos de apropiación, producción y difusión que jóvenes músicos indígenas hacen de géneros como el rock, el metal, el hip hop, el reggae y el ska, desde tramas comunitarias, así como a partir de la experiencia de migración hacia espacios urbanos o del tránsito continuo entre uno y otros espacios en el contexto latinoamericano actual. Ahora, me plantea algunos posibles ejes de análisis que, bueno, de ello depende la acotación del tema. El primero es procesos de construcción, de negociación y redefinición de identidades étnicas, territoriales y etarias, cómo se están configurando en términos contemporáneos, ¿no? A través de prácticas y consumos como los musicales. El segundo punto es construcción de procesos decisionales en la redefinición de culturas musicales propias, es un poco en el sentido de no argumentar que son culturas musicales impuestas o que les son completamente ajenas, sino que forman parte de los elementos culturales que instituyen o constituyen más bien la cultura propia del sujeto, un poquito en los términos de Bonfil Batalla, ¿no? Uso y construcción de los espacios públicos y virtuales de visibilización, justo tiene que ver como en los lugares en que se presentan y las trayectorias, digamos, territorializadas a través de las cuales la música se va construyendo. Emergencia heterogénea de escenas locales y su posible interconexión en red y dibujamiento de circuitos y cartografías sonoras. Bueno, eso me surgió de manera reciente, lo considero un pequeño avance o un pequeño derrotero en el sentido de que no lo había visibilizado en términos espaciales, y cuando hablo de cartografías sonoras me refiero a que no es una escena, no es algo que esté ocurriendo del mismo modo en todos los lugares, sino que van, digamos, como emergiendo de a poco en lo local estas prácticas musicales y cómo poco a poco van confluyendo estas diversas cartografías en espacios concretos como festivales, como espacios culturales, como digamos foros y también cómo van confluyendo como con actores, ¿no? En específico del Estado y de la política cultural. Otro punto son las prácticas de resistencia y desmesura respecto de la fijeza de estereotipos étnicos. Ya hablamos un poquito de la desmesura, como estas músicas que aparentemente eh, pudieran pensarse como algo exótico y demás, son una manera de decir, me estoy construyendo yo de esta manera como sujeto, de esta manera estoy construyendo mi identidad y por lo tanto estoy desmesurando lo que tú mestizo, lo que tú política cultural o lo que tú mercado quieres entender que debe de ser mi indianidad y mi juventud, ¿no? Y por último, procesos de construcción de sentido y resemantización de referentes tradicionales en el ámbito musical globales, como los referentes tradicionales de la música de estos jóvenes están teniendo un papel activo sí, un papel activo en las músicas, digamos, contemporáneas como el rock. Posibles casos de estudio, digamos, uno de ellos es Lumaltoc, que es una banda de Sinacantán, Chiapas, con quienes ya tengo contacto. Hip Hop Maya de Guatemala con Bala Mahpú, que son un caso emblemático de un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que están, digamos, haciendo música en Guatemala, pero que tienen circuito en Noruega, en Nueva York y en Sudamérica y van a estar en Ciudad de México próximamente. Hip Hop Andino de Bolivia con Nina Uma, que bueno, ahí lo importante de Nina Uma es que es un proyecto militante en términos de su discurso feminista, pero también en los términos de una crítica, digamos, antisistémica o más bien de prácticas culturales en colectivo que tienen que ver con todo este contexto andino boliviano y digo, el contexto de tener un presidente indígena, ¿no? Otros casos, identifiqué otros casos en Colombia, como el colectivo En Vera Bacatá, que trabaja en Bogotá con jóvenes desplazados, justo desarrollando proyectos de música a través de talleres musicales. Santa Mala en Brasil, Bolivia, que son migrantes bolivianas en Brasil que hacen hip hop en lenguas, digamos, andinas.
Y en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, hay otro caso de bandas y jóvenes que, si bien no están haciendo estas configuraciones a través de la lengua, sí están, digamos, reconstruyendo o representando, digamos, algunos elementos tradicionales de la cultura náhuatl a través del uso del punk, sobre todo en la zona metropolitana que es Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Y que, digamos, están construyendo también ya redes con todos estos sujetos, ¿no? Estuendo Multilingüe, pues es un festival en el que estuve participando en la organización que me ha dado la posibilidad de visibilizar como todos estos procesos. Ahora, las preguntas. Eh, Son varias, me han surgido nuevas, pero digamos que todas se pueden sintetizar en las mismas preocupaciones que ya vemos en el planteamiento, ¿no? Cómo se construyen los procesos de apropiación, cuáles son las trayectorias sociales en el campo musical de los sujetos y también cómo se dibujan estas cartografías sonoras y bajo qué condiciones históricas se están tejiendo en América Latina estas relaciones interétnicas, que me parece como la pregunta fundamental, ¿no? O sea, no basta lo musical, sino hacia dónde están apuntando, hacia qué tipo de nuevas horizontalidades o jerarquías se están construyendo a partir de estas prácticas. Podemos hablar de resistencia cultural o no, esa sería como una de las preguntas principales. Y por último, preguntarnos si es posible hablar de una globalidad popular, como diría Ribeiro, ¿no? En el sentido de que si se están construyendo realmente escenas independientes alternativas o si simplemente se está, digamos, generando una especie de acumulación originaria cultural, ¿no? De música para la industria, que ya empiezan un poco a tener sus ojos puestos en esto. Y bueno, son las preguntas. El objetivo, indagar en el proceso de apropiación, producción y difusión musical por parte de jóvenes músicos indígenas, desde géneros como el rock y el hip hop en diversas regiones de América Latina, para visibilizar las trayectorias sociales de los músicos en el campo musical. Y la justificación, digamos que independientemente de la académica, que tiene que ver, sí, con que es un campo fértil este tema, y que sin embargo, con todo y su fertilidad, todavía hay muchos vacíos y que eso lo hace aún más fértil, también es una justificación personal. Me he sentido, digamos, contemporáneo y empático de estos procesos desde mi gusto por la música y también por esta predilección que tengo de buscar música todo el tiempo, ¿no? Y de conocer a los músicos, pero no solamente su música, sino cuáles son sus dificultades, cuáles son sus historias de vida, cómo se organizan y sobre todo cuál es la relación que existe entre, entre lo político y lo musical, ¿no? Y bueno, eso es todo por el momento. Espero no haber sido tedioso en la exposición y yo les agradezco mucho. Espero sus comentarios y bueno, me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias.